Hoy, amados hermanos, en este cuarto domingo de Cuaresma, en nuestro camino de preparación hacia la Pascua, se nos presenta una continuidad en la palabra de Dios. Domingo pasado se nos hablaba ya de alguna manera de la cruz, o mejor todavía, de un Dios que ha querido poner su morada en medio de nosotros, la casa de Dios, la familia de Dios. Somos templo del Espíritu de Dios, donde Dios habita. Hablamos evidentemente de las estructuras de estos, por ejemplo, este edificio, la catedral aquí, pero hablábamos sobre todo de manera particular de los templos vivos y la necesidad de ser este templo del Señor que tiene a Dios mismo que habita en su templo. Es el pueblo de Dios, es la iglesia de alguna manera. Hoy día se ahonda todavía aquello de manera más particular. Si Dios salva a los seres humanos, salva también a través de la cruz. Si es que Moisés ha levantado en alto la serpiente y aquellos del pueblo que creyendo en aquello miraban a la serpiente, encontraban la salvación, el Hijo del Hombre será elevado al mismo estilo como signo para recuperar o tener la vida y la vida en plenitud. Evidentemente es una invitación a la fe, a renovar la fe, a creer profundamente en este Dios que actúa de esta manera y que viene y nos salva. Nos saca también de nuestras miserias y de nuestros pecados. Es un Dios providente de la vida, es un Dios que entonces no solo ha decidido habitar en su templo, ha decidido habitar en su creación, en sus hijos, en sus hijas o en este pueblo de Dios, sino es aquel Dios que salva. Y que salva a través de la entrega de su vida. Por tanto, la muerte de Jesús es redentora. La cruz hoy tiene otra dimensión, es una dimensión gloriosa, es una dimensión redentiva. Y aquí encontramos entonces que muchos males y pesares, también de alguna manera producidos por el ser humano, pueden encontrar una respuesta clara en un Dios que ama profundamente y ha venido a darnos la vida, no la muerte. Dios no quiere el pecado, Dios no quiere el mal en este mundo. En el corazón de Dios está muy claramente revelada esta presencia amorosa de Él. Por eso cuando Pablo habla, por ejemplo, en la última parte de la segunda lectura y dice, nosotros somos creación suya, fuimos creados en Cristo Jesús a fin de realizar aquellas buenas obras. Se trata, por tanto, de una nueva creación. Se trata de una redención también a nosotros. Y diríamos que en esta misa, de alguna manera con el motivo de los consagrados y las consagradas, es para evidenciar esta misma forma de ser de Dios. Un consagrado, una consagrada, que tiene el fundamento no solo de la fe, sino de su vida entera, puesta en el Señor, por eso se consagra a Dios. Por eso es Dios el motivo fundamental, el que mueve desde dentro la vida suya, en su apostolado, en su testimonio, en su forma de vivir en este mundo, es de total y plena confianza y entrega a la obra de Dios. Somos criatura de Él, hemos adoptado o hemos optado por el Señor y por su obra de redención. Aunque existe el mal, y existe la cruz, y existe la muerte, y existe el pecado, aunque exista todas estas situaciones que son adversas muchas veces a nosotros mismos, en realidad el consagrado quiere llevarlo a una dimensión mucho más grande. La razón de vivir es por esta forma de ser de Dios en este mundo, que se manifiesta en vida, en salvación. Y entonces si hay que tomar alguna cruz, la tomamos para ser signo visible, concreto del amor de Dios. Hermanos, qué buena invitación
y qué bien que hayamos puesto en esta Santa Misa también el rezar por los consagrados y las consagradas. Pero yendo más a fondo todavía de esta palabra, está esta hermosa primera lectura, donde de alguna manera se nos dice lo mismo, pero de una manera experimental del pueblo de Israel. Es cierto que muy breve, en poquísimas palabras, se habla de una historia larga. Estamos hablando del más o menos entre el octavo, séptimo y sexto siglo antes de Cristo. La experiencia de un pueblo que ha aprendido a reconocer a su Dios, que ha aceptado a su Dios, que ha confiado en su Dios, que se ha dejado guiar por su Dios, ha visto las maravillas y ha glorificado a su Dios. Sin embargo, un pueblo que también, pese a la característica de un amor de Dios desbordante, le ha dado la espalda también a su Dios. Ha preferido ir por otros senderos, ha preferido tomar otro camino, ha preferido, digamos así, erradicar a Dios de su corazón. Y esto evidentemente trae una consecuencia. Lejos de Dios no se tiene la luz. Lejos de Dios, ya incluso la liturgia que se pueda celebrar o los ritos que se puedan hacer ya pasan a un tercer o cuarto puesto y no te dan satisfacción en la vida misma, no te dan gozo en la vida. Prácticamente es la situación o el signo de lo que puede acontecer al ser humano en este mundo. Una nación, un Estado, un gobierno o una familia, una sociedad, un grupo humano que decide erradicar a Dios de su vida, le va mal. Le va mal. Porque el sentido fundamental, primordial del ser humano es este amor de Dios que le da el gozo y lo hace vivir bien en este mundo. Lo pone en su sitio. Es criatura de Dios, no es Dios para hacer sus propios planes. El que se aleja de Dios yendo por otro sendero peca. En realidad el domingo anterior decíamos que es el pecado. Es no dar en el blanco. Es ir por otro lado, es ir por otro camino, es no aceptar a Dios, la propuesta de Dios. Si hemos elegido a Dios, como dice incluso el Evangelio, ahí estamos en el justo puesto, en el justo lugar, y entonces encontramos el sentido a la vida. Por eso decía, si una nación, un pueblo, sea lo que sea, decide erradicar a Dios de su vida, de su existencia, seguramente, hermanos, que camina en tinieblas. Y eso es lo que ha acontecido con este pueblo. El exilio es consecuencia del pecado de Israel. La deportación, la desolación, el que no tienen nada, han perdido absolutamente todo. Han tenido que aprender en la propia experiencia que abandonar a Dios ha sido fatal. Y el único absoluto en este mundo es Dios. Han aprendido que hay que apoyarse en Dios, en las leyes de Dios, en las normas de Dios, en el quehacer de Dios. Podríamos decir que el mal en este mundo, ya sea provocado por quienes sean como instituciones o por el mismo ser humano, que trae desolación y cruz y muerte, en realidad el Señor quiere cierto redimirlo. Este es el anuncio grande de hoy, pero para nosotros es una alerta muy, muy grave. Elijan a Dios, elijan estar en la casa de Dios. Por eso es hermosa la imagen de Ciro, el persa, enviado por Dios, alguien que no era del pueblo de Dios, para que el pueblo retorne a Jerusalén y que éste construya nuevamente la casa de Dios. Hermanos míos, es un hermoso mensaje el de hoy para nosotros. Les animo entonces a que, retornando a Dios, ciertamente revisemos nuestra vida, pero también hagamos esto, que el fundamento de nuestra existencia está en este Dios que nos ama. Lejos de nosotros
reconocer a otro Dios. Lejos de nosotros que nuestros caminos sean diversos al de Dios. Queremos hoy profesar nuestra fe diciendo que creemos en Él, aceptamos su propuesta, así como tantos hermanos y hermanas consagrados a Dios lo hacen, que sean signo para nosotros. Y este es un lindo ánimo para los consagrados y las consagradas. No se cansen en el camino. Hay que anunciar con el divino cuerpo, con la misma opción de vida, hay que anunciar esto fundamental. Nuestra base es Dios. Nuestro fundamento es su amor. Y de aquí nacen nuestras buenas obras. Y aquí está la última invitación del Señor en esta palabra. Si queremos caminar en los senderos de Dios, caminaremos también reconociendo a nuestros hermanos. Por eso es hermosa, por ejemplo, la labor de las hermanas guadalupanas. Menciono a ellas porque, un poquito han querido preparar también la misa, ¿no? Hoy. Esta opción, por ejemplo, de los más pobres. El Creva, allí en Punata. ¿Qué es? Es prácticamente decir que es posible amar al ser humano, que es posible enfrentar la enfermedad y aquello que parece nefasto en nuestra sociedad, por ejemplo, de niños enfermos. Es posible amar profundamente una obra así. Y es posible consagrar la vida total y plenamente. No políticamente, no porque somos sociólogos, no porque somos cualquier otra situación que ha optado, sino porque creemos en este amor profundo de Dios. O hacer como estos hermanos que evangelizan tanto tiempo ya caminando y evangelizando con la música. ¿Qué les mueve? ¿Hacer un concierto al estilo de grandes grupos para ganarse la vida? Les mueve una profunda experiencia del amor de Dios y que hay que hacerlo conocer a los demás. Les invito pues entonces, hermanos, hermanas, a que acojamos esta propuesta de un Dios que nos ama, nos redime en nuestra propia existencia, que construyamos esta casa nuestra, esta iglesia. Hay que ser un poquito como Ciro el Persa, que este Dios, su Espíritu, nos anime, que bendiga la vida consagrada aquí en Cochabamba, que bendiga a estos hermanos que están aquí entre nosotros con este motivo de evangelizar, y a todos nos ayude en reconocer y creer que Cristo es nuestra vida y nuestra salvación. Amén.